respecto estamos ya en comunicación con el general Kluber Aliaga, quien ha sido en su momento jefe de la región policial Callao y exministro del Interior de nuestro país también. General Aliaga, bienvenido a RPP, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en el programa. Muy bien, ¿cómo interpretar este documento que ha sido emitido de manera conjunta entre los ministerios del Interior y de Defensa? En el punto 6 señala que se va a trabajar de manera coordinada, pero en el 7, atención, hace una suerte de advertencia a quienes puedan persistir en esta situación del bloqueo de carreteras, que por cierto es un delito. Así es. Bueno, si uno lee el texto encuentra un mensaje bastante suave, y muy diplomático para la coyuntura en la que estamos viviendo, donde la prolongación de estas acciones de fuerza con bloqueo de carreteras simplemente es caldo de cultivo, es tierra fértil para mayores y futuras acciones de violencia. ¿Por qué? La población peruana en el 99% quiere la paz, quiere trabajar y quiere el normal desarrollo de sus actividades. Ese 99% se ve afectado porque están encareciéndose los alimentos, no está llegando combustible, están dejando de trabajar. Esa misma población también, que no se resuelven estos problemas de bloqueo inmediatamente, se van a plegar a demandas para la salida de Dina Boluarte por la incapacidad, por la incapacidad para resolver estos problemas que tenemos actualmente. Por eso que urge la pronta solución de los problemas de violencia en el país, la liberación de las carreteras. Yo creo que el mensaje debería ir no contra toda la población, sino contra los violentistas, señalarles de que ellos van a ser capturados y puestos a disposición de la justicia para responder por los delitos que han cometido, la toma de carreteras, el daños a la propiedad pública y privada, claro, los heridos y las muertes que se han producido. General Aliaga, le saluda Sara Usabá, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y quisiera hacerle una pregunta y quisiera pedirle por favor que nos lo explique en los términos más sencillos para que todos los ciudadanos de a pie podamos entender. ¿Qué significa cuando nos dicen que las Fuerzas Armadas van a apoyar a la Policía Nacional? Es decir, que ellos tienen la potestad de utilizar la fuerza, ¿en qué medida? Porque a veces uno se imagina pues que de pronto van a ir y atacar, ¿no? ¿Qué condiciones tienen que darse para que esto esté dentro del marco legal? Y le reitero, ¿hasta qué medida se puede utilizar la fuerza? Así es, el uso de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas está regulado por las convenciones, tratados internacionales, y también hay normas internas acá sobre el uso de la fuerza. La fuerza por parte de la policía siempre es de manera proporcional y progresiva, de menos a más, de acuerdo a la situación. Es decir, si es que no es necesario que la policía utilice un medio de fuerza, ni siquiera su vara de goma, ¿no? Simplemente basta la persuasión o la presencia física, esa es la que se emplea, ¿no? Y si ya los manifestantes agreden a la policía puede utilizar desde perdigones de goma, rochabuces, etcétera, para tratar de disolver y los gases lacrimógenos para tratar de disolver las concentraciones masivas de personas que tienen un gran problema. Cuando se concentran muchas personas, esa gente ya se despersonaliza y comienza a actuar como una muchedumbre tumultuaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten que son anónimos y que nadie los va a identificar por las muertes o destrozos que causan. Entonces, el anonimato, el sentirse que es anónimo, que nadie lo va a identificar, hace que estas personas sean agresivas. Por eso que la estrategia que usa la policía es la de dispersar, de disolver, con la finalidad de que esa sensación de impunidad de los violentistas se incluya y no cometan actos que después ellos mismos se arrepienten. General, es lo que venimos viendo en el actuar de la policía en los diferentes bloqueos, ¿no? Tratando de contener, tratando de despejar. Pero ¿qué pasa cuando se suma a esto los militares? ¿En qué medida ellos utilizan la fuerza? ¿Hay un protocolo? Claro. En realidad los militares no deben entrar para enfrentarse contra la población civil. Los militares, fundamentalmente el trabajo de la Fuerza Armada es enfrentar a un enemigo externo. Sin embargo, cuando se le emplea en el caso de orden interno es como el último recurso, la última barrera. Y normalmente en estos casos se los utiliza de manera disuasiva. No es que ellos deban usar las armas o deban matar a nadie, sino que
su presencia en número y el armamento que ostentan debe disuadir a los manifestantes para que ellos no puedan tomar acciones de fuerza. Lo importante acá es que la policía esté debidamente equipada y que tenga la capacidad de capturar a los violentistas, a los dirigentes, aquellos que cometen actos delictivos, que pierden su condición de ciudadanos protestantes y se convierten en delincuentes porque ya generaron daños a la propiedad. Estas acciones de los violentistas están generando muertes, están generando pobreza, están generando desabastecimiento, están afectando la economía del país, el encarecimiento de los productos. No están logrando nada bueno. Lo único que están haciendo es destruyendo el país. Lo peligroso de que esta situación persista, se prolongue, es que estas acciones se pueden intensificar y pueden ser mayores, porque no solamente los violentistas que están ahorita en primer momento, que obedecen a ciertas consignas radicales ideológicas, normalmente de izquierda, van a ser los únicos, sino que la propia población, al ver que el gobierno no tiene la capacidad de solucionar los problemas, también se va a plegar a hacer sus demandas y reclamos. Por eso que es importante el mensaje que debe dar el gobierno de capacidad de resolver los problemas internos del país. Eso mismo, General Aliaga, buenos días. Noemí Mamani le saluda desde el Cusco. General, ¿cuál es la diferencia que podemos encontrar con la intervención que hacen o que ya han hecho desde hace varias semanas la policía y también el ejército peruano con la acción que han tomado recientemente los ministerios del Interior y Defensa? Es decir, antes no podían retirar a las personas de las vías, antes las Fuerzas Armadas, la policía no podían desbloquearla y ahora sí. ¿Cuál es esa diferencia que encontramos? Simplemente que hemos visto un mal comando operativo de toda esta crisis, porque hemos visto una actitud desde la cabeza del gobierno muy permisiva, muy tolerante, y que pues, más o menos al parecer le hace el juego a la violencia, ¿no? Mostrándose débil, mostrándose permisiva, y eso ha generado que las Fuerzas Armadas también actúen en una pasividad excesiva que ha exacerbado más los ánimos, porque ha generado, es un mensaje de impunidad, ¿no? O sea, imagínate una persona que mata, hace daños a la propiedad, destruye los bienes públicos y no le pasa nada, entonces lo va a seguir haciendo. Entonces no ha habido una respuesta operativa efectiva, es decir, ¿sabes qué? Acá están capturados los que destruyeron tal comisaría, quisieron tomar el aeropuerto, acá están capturados. Eso es disuasivo y hace que los peruanos desistan de hacer acciones de violencia. Eso no se ha hecho hasta el momento. La acción de la Fuerza Armada y la policía está siendo muy permisiva, muy lenta y poco efectiva, y esto es muy peligroso para la seguridad del país, porque la prolongación de estas acciones de fuerza simplemente son caldo de cultivo para otras futuras y mayores acciones de fuerza, donde no solamente van a estar los violentistas o los... Pero ahí la pregunta general, ¿qué pasa con el costo social, no? Porque de pronto eso es lo que se quería evitar durante estos meses. Ahora, ¿cómo lo evitamos también en ese nuevo escenario? Mi lectura es que si verdaderamente se quiere evitar el costo social, se debió equipar adecuadamente a la policía. Una policía bien equipada no produce costo social, pero si tenemos una policía mal equipada, que solamente los han enviado para que reciban piedras y sean linchados, entonces en este momento... General Aliaga, yo le quiero plantear una pregunta y le ruego que continúe con nosotros para desarrollarla en breve. ¿Qué pasa si los manifestantes, algunos están actuando de manera vandálica, responden a la intervención de la policía con agresiones, comienzan a tirarles piedras, utilizan armas hechizas? ¿Qué pasa en ese escenario al que no queremos llegar, pero que lamentablemente es una posibilidad porque lo hemos visto también en regiones del sur e incluso en Lima, en la capital de la República? Vamos a analizar ese punto. Está con nosotros Kluber Ali, Código Penal. En ese sentido, General Aliaga, ¿qué pasa si los manifestantes responden con agresiones, atacando a la policía? Lo hemos visto en el sur del país, lo hemos visto también en las manifestaciones en Lima. Atacan a la policía con piedras, han utilizado en el sur también guaracas, que son un elemento contundente con el que se puede hacer muchísimo daño. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo debe responder la Policía Nacional e incluso el Ejército? Bueno, hay muchas estrategias para tratar este tipo de conflictos. En primer lugar, es que vaya una alta autoridad del Estado a cada zona importante, porque hay vías que no necesitan ser desbloqueadas, las desbloquean solos. En este caso, las vías nacionales son las que son de importancia, y allí se tiene que enviar un alto funcionario del gobierno
para que trate de dialogar con los voceros, con los dirigentes, establecer algunos responsables de la zona, tratar de dialogar. Cuando tú identificas al delincuente, el delincuente ya está perdido. Es decir, ya no puede hacer de la suya, se tiene que medir. ¿Por qué? Porque ya se sabe a quién se le va a achacar la responsabilidad. Luego, tú tienes que tener pues, unas fuerzas que estén debidamente protegidas. No puedes enviar a los policías simplemente con su casco y su escudo, porque ya hemos visto que las guaracas y las piedras y los palos burlan fácilmente estos equipos de seguridad con los que cuenta la policía, y que nos denotan la falta de equipamiento evidente, visible, y también es evidente y visible que no se está atendiendo ese equipamiento, ¿no? Entonces, yo te cuento, Jorge, de que yo mandé construir especialmente unas vallas de seguridad especiales que no se fabricaban industrialmente, no se vendían por ninguna empresa. Las fabricamos de manera artesanal, pero que brindaran una excelente seguridad a los policías, de tal manera que no pasaba nada cuando no les pasaba nada a los policías que eran víctimas de ataque con piedras. Claro. Entonces, el ciudadano que lanza piedras también se cansa de lanzar piedras, porque un brazo que lanza una piedra, puedes aguantar 20, 30 lanzadas, pero si vas a seguir lanzando ya te quedas sin brazo. Entonces, tener medios de defensa, de protección a los policías adecuados, permite superar este tipo de conflictos sin costo social. Y eso parte por el equipamiento que actualmente no tiene la policía. Entonces es muy importante para desbloquear la carretera que los policías vayan debidamente protegidos, porque la capacidad de ataque de los jóvenes es lanzar 20, 30, 50 rocas, no más. Entonces, si el policía está protegido durante ese tiempo, ese periodo, luego puede hacer acciones operativas, y eso que están cansados y fácilmente son fáciles de ser capturados. Para eso los grupos de desbloqueo tienen que tener equipos de policías jóvenes, atléticos, con la capacidad de poder perseguir y capturar a los manifestantes. En algunos lugares se tiene que emplear motocicletas, ¿no? De tal manera que en cada motocicleta haya un policía capturador y el otro que lo pueda desplazar rápidamente. Entonces son tácticas operativas en cada escenario que se tienen que implementar, priorizando en primer lugar las vías nacionales, aquellas que se necesitan desbloquear para el traslado de combustible, para el transporte de medicamentos o el tránsito de alimentos, ¿no? General, en ese mismo sentido, de hecho, tanto los policías como los militares tienen un marco legal para el uso de la fuerza cuando se hace necesario. Y en ese sentido, digamos, cuentan también con observadores para ver que todo esté dentro del marco de la ley. ¿Habrían fiscales, habrían representantes de la Defensoría del Pueblo en ese acto de ser necesario? Claro, por supuesto. En estos momentos es importante que las Fuerzas Armadas, que la policía muestren que tienen una actitud, una acción correcta. Es sumamente importante que eso se note, se difunda, y a través de los medios de comunicación. Para eso es importante que estén no solamente los policías, sino que con la debida protección estén los fiscales, estén los defensores del pueblo, estén ciudadanos notables de la zona, ¿no? Que den fe que la policía está actuando escrupulosamente, respetando los derechos fundamentales, solamente actuando con fuerza, con firmeza contra los delincuentes, aquellos ciudadanos que ya perdieron su condición de protestantes, ¿no? Y que pasaron a ser delincuentes porque ya agredieron, ya lanzaron una piedra con la finalidad de matar o de hacer daño, ¿no? Es fácil hacer daños a la propiedad o matar a una persona. Agarras una roca y le das de la cabeza y lo matas. Sin embargo, dar vida, crear una persona es imposible. O sea, hacer las cosas General, y en ese sentido también, por favor... Pero destruir es sumamente fácil, ¿no? Sí, y en ese sentido, por favor, porque hemos hablado de los ataques de manifestantes a policías y son actos que repudiamos realmente, no podemos llegar a excesos, no podemos llegar a actos violentos, pero en este nuevo escenario, general, teniendo en cuenta que hemos tenido reportes de personas fallecidas durante las manifestaciones por impacto de proyectil de arma de fuego, lo ha señalado la Defensoría del Pueblo,
Ahora, en este nuevo escenario, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa han señalado que van a dar todo el apoyo necesario desde el mismo gobierno para que se puedan desbloquear las vías, ¿va a ser utilizado o serán utilizadas armas de fuego? ¿Qué podemos ver en este nuevo contexto general? ¿Qué va a estar permitido? Yo creo que lo correcto desde el gobierno es que primero equipar adecuadamente a la policía para que no sea necesario, digamos, una escalada en el uso de armas letales, ¿no? Una policía bien equipada puede desbloquear las pistas y con el número suficiente, es decir, hay que bloquear vía por vía. Primero la más violenta, empecemos por Ica, ¿no? Solamente para precisar, general, ya una gran cantidad de fuerzas, ¿no? Un número superior de policías al de todos los manifestantes y respaldado por fuerzas armadas, de tal manera que en esa misma intervención se capture a todos los violentos. General, disculpe que lo interrumpe, pero ¿a qué se refiere con que la policía esté bien equipada? ¿Qué significa? Que primero vaya debidamente protegidos, que el equipo que tiene actualmente la policía no les sirve para protegerse. ¿Qué equipo necesita en todo caso, general? Necesitan implementar lo que hice yo en Chiclayo, o sea, por lo menos vallas de seguridad, ¿no? De más de 2 metros 20, 2 metros 40 de alto, que son vallas metálicas que no permiten que las piedras puedan alcanzar a los policías, ¿no? Entonces, con eso tranquilamente los policías avanzan y despejan la vía, se direcciona y se orienta a los equipos de captura a los violentistas nada más, sin tocar a la población civil. Pero yo no voy a mandar a mis policías, como no lo hice en Chiclayo, no los mandaba con su escudo y su casco nada más, sino que adicionalmente tenían unas mallas metálicas que no permitían que ninguna piedra les caiga. De tal manera que ellos estaban todo el día tranquilos, hasta riéndose, porque los otros jóvenes generalmente tiraban las piedras, se cansaban de tirar las piedras y a ellos no les pasaba nada, absolutamente nada. Claro, porque lo que se busca, General Aliaga, es evitar lo que estábamos hablando, el costo social. No queremos más peruanos muertos, ni tampoco policías heridos o muertos. Y para que no haya costo social necesitamos que por lo menos la policía vaya con ese equipamiento mínimo que te digo, ¿no? De que no les pase nada, que le tiren piedra, no les va a llegar la piedra, entonces no va a haber costo social. Pero si mandamos a los policías así con el pobre equipamiento que tiene, es posible que haya costo social. Por lo menos policías heridos va a haber de todas maneras, porque esos escudos no logran proteger todo el cuerpo del policía por la dimensión que tiene, o se protegen la cara, te abandonan los pies, viene una roca de medio kilo, 300, 200 gramos y te destroza la canilla, o si tú te proteges los pies, pero esperemos no llegar a esos extremos, general. Sí, de ninguna parte. La violencia no es buena, la violencia nos ha traído tantas cosas negativas, tantas cosas tristes, general. Ojalá que no tengamos que llegar a esos extremos. Le agradecemos por habernos acompañado.